Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo 31. Fue pasando el invierno. Ellie recobró la fe en Papá Noel, por lo menos temporalmente, gracias a las huellas de la bota. Gage abrió sus regalos espléndidamente, parándose de vez en cuando a masticar un pedacito de papel de aspecto suculento, y aquel año, a media tarde, los dos niños estaban jugando con las cajas. En Nochevieja, los Crandall entraron a degustar el ponche de huevo que había preparado Rachel, y Louis insensiblemente empezó a examinar a Norma con disimulo. Tenía una palidez y una fragilidad que él había visto en otros casos. Su abuela habría dicho que Norma había dado un bajón, y no era desacertado la expresión. Sus manos, hinchadas y deformadas por la artritis, se habían cubierto de manchas oscuras de la noche a la mañana, y tenía el pelo más pobre. Los Crandall se fueron a eso de las 10, y los Creed recibieron el año nuevo delante del televisor. Aquella fue la última vez que Norma estuvo en la casa. Fueron unas navidades lluviosas y templadas, si bien, por un lado el deshielo prematuro permitió a Luis ahorrar en calefacción, por otro lado las brumas resultaban deprimentes y agobiantes. Luis pasaba el tiempo haciendo chapuzas en la casa, fabricando librerías y armarios para Rachel y construyendo un porche en miniatura para él. Cuando el 23 de enero se reanudaron las clases, Luis se alegró de volver a la universidad. Por fin llegó la gripe. En el campus se declaró una epidemia bastante fuerte menos de una semana después de que se reanudara el curso, y Luis tuvo que trabajar de firme, algunos días 10 hasta 12 horas, pero ello no le desagradaba. Aquel periodo relativamente templado acabó brusca y espectacularmente el 29 de enero, con una fuerte ventisca seguida de una semana de temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. Un día, mientras Luis examinaba una fractura de brazo en un muchacho que creía, vanamente en opinión de Luis, poder jugar al béisbol aquella primavera, una de las enfermeras auxiliares asomó la cabeza para decirle que su esposa le llamaba por teléfono. Luis contestó desde el despacho. Rachel estaba llorando. Esto le alarmó. «Es Ellie», pensó. «Se ha caído del trineo y se ha roto el brazo. Oh, se ha abierto la cabeza». Recordó con angustia el accidente de los 6 estudiantes borrachos. «¿Rachel?», preguntó. «¿Se ha hecho daño a alguno de los niños?». No, respondió ella, llorando con más fuerza. no es uno de los niños. Es Norma, Lu. Norma Crandall. Murió esta mañana a eso de las 8. Dice Jude que después del desayuno vino a ver si estabas, pero tú te habías marchado hace media hora. Oh, Lu, está tan aturdido, tan viejo. Gracias a Dios, Ellie ya no estaba y Gage aún no comprende. Luis frunció el entrecejo. A pesar de la terrible noticia, lo que ahora le preocupaba era Rachel. Ya estaba otra vez. No era nada concreto, sino una actitud general. La de la muerte era un secreto, algo terrible que había que ocultar a los niños, del mismo modo que las damas y caballeros victorianos les ocultaban la cruda y escabrosa realidad de la vida sexual. «Caray, ¿ha sido el corazón?». No lo sé. Ya no lloraba, pero tenía la voz afónica. ¿Podrías venir, Luis? Me parece que él te necesita. Eres amigo suyo. «Amigo suyo». «Lo soy, sí», pensó Luis con una ligera sorpresa. «Nunca imaginé que me haría amigo de un octogenario, pero así es». Y entonces se le ocurrió que era preferible que fueran amigos, teniendo en cuenta lo que había entre ellos. Seguramente Jude había descubierto aquella amistad mucho antes de que el propio Luis. Por eso trató de ayudarle entonces, y a pesar de todo lo ocurrido después, a pesar de los ratones, a pesar del cuervo, Luis pensaba que tal vez Jude había estado acertado, o si no acertado, por lo menos solícito. Él haría ahora todo lo que pudiera por Jude, incluso actuar de maestro de ceremonias en el funeral. «Ahora mismo voy», dijo y colgó. Capítulo 32. No fue un ataque al corazón, fue un derrame cerebral, súbito y probablemente indoloro.
Cuando Louis llamó a Steve Masterton a primera hora de la tarde para darle detalles, Steve dijo que a él no le importaría irse de aquel modo. Hay veces en las que Dios le da largas al asunto y otras se limita a hacerse una seña para que te largues. Rachel no quiso hablar del asunto ni consiguió que Louis lo mencionara siquiera. Ellie, más que afligida, se mostró sorprendida e intrigada. En opinión de Louis fue una reacción perfectamente sana y natural para una criatura de 6 años. Preguntó si la señora Crandall había muerto con los ojos cerrados o abiertos. Louis contestó que no lo sabía. Jude reaccionó lo mejor que cabía esperar, teniendo en cuenta que había compartido cama y mesa con aquella mujer durante casi 60 años. Louis encontró al anciano, porque aquel día parecía realmente un anciano de 83 años, sentado junto a la mesa de la cocina, fumando un Chesterfield, bebiendo cerveza y contemplando la puerta de la sala con mirada ausente. Cuando entró Louis, le miró y dijo: Bueno, se fue Louis. Lo dijo con una voz tan clara y en un tono tan natural que Louis pensó que aún no se había percatado de lo sucedido. Luego empezó a mover los labios y se cubrió los ojos con un brazo. Louis se acercó a él y lo abrazó por los hombros. Jude entonces claudicó y se echó a llorar. Sí, se había percatado. Jude comprendía perfectamente que su esposa había muerto. «Eso te hará bien», dijo Louis. «Sigue, además. Ella querría que llorases. A lo mejor se ofende si no lo haces». También él tenía los ojos llorosos. Jude se asió con él con fuerza y Louis le estrechó a su vez. Jude estuvo llorando unos 10 minutos y luego se serenó. Louis escuchaba con gran atención todo lo que decía Jude. Le escuchaba como amigo y como médico, tratando de descubrir reiteraciones y sobre todo síntomas de si había perdido la noción del tiempo. La del lugar no podía perderla porque para Jude Crandall nunca hubo más lugar que Ludlow, Maine, y sí, utilizaba el presente al hablar de Norma. No descubrió el menor indicio de que Jude estuviera perdiendo el control de sus facultades mentales. Louis sabía que no era insólito que una pareja que había convivido durante tantos años murieran con un intervalo de un mes, una semana o incluso un día. Tal vez el trauma o el afán de reunirse con el ausente, esta era una idea que no se le hubiera ocurrido antes de lo de Church. Louis advertía que su modo de pensar sobre el mundo espiritual y sobrenatural había experimentado un cambio profundo. La conclusión que sacó fue que Jude estaba muy afligido, pero por lo menos, por el momento, su mente regía perfectamente. No detectó en Jude aquella fragilidad que mostrara Norma la víspera de Año Nuevo, cuando los dos matrimonios estuvieron bebiendo ponche de huevo en casa de los Creed. Jude, aún con la cara congestionada, le sacó una cerveza del frigorífico. Aún es temprano, pero en algún sitio ya se habrá puesto el sol, y además, dadas las circunstancias. No digas más, le atajó Louis destapando la cerveza. Miró a Jude. ¿Brindamos por ella? Pues claro, dijo Jude. Si lo hubieras visto a los 16 años, Luis, cuando volvía de la iglesia con la chaqueta desabrochada y aquella blusa blanca, se te hubieran ido los ojos tras ella. Hasta el mismo diablo hubiera dejado la bebida por ella. Gracias a Dios, a mí nunca me lo pidió. Luis movió la cabeza y levantó la botella. Por Norma, dijo. Jude hizo chocar su cerveza con la de Luis. Estaba llorando otra vez, pero también sonreía y asentía. Que goce la paz donde quiera que esté y que no tenga artritis. Amén, dijo Luis y bebieron. Fue la única vez que Luis vio a Jude más que medianamente achispado, pero ni aun así disparataba. De sus labios brotaba un torrente de anécdotas y recuerdos, cariñosos, vívidos, en ocasiones conmovedores, pero no por hablar del pasado descuidaba el presente, y Luis no podía sino admirar su entereza. Dudaba mucho de que él hubiera reaccionado con tanta serenidad si Rachel hubiera caído fulminada aquella mañana, después del pomelo y el cereal. Jude llamó a la funeraria Brookings y Smith, de Bangor, avanzó por teléfono todos los datos y quedó en ir al día siguiente para ultimar detalles. Sí, quería que la embalsamaran, el vestido se los daría él, ropa interior también. No quería que la funeraria le pusiera de esos zapatos que se abrochan detrás.
Podrían encargarse de que le lavaran el cabello. Ella se lo había lavado el lunes por la noche, de manera que ya lo tendría sucio. Se quedó escuchando y Luis, que conocía el ramo, supuso que el empleado de la funeraria estaba diciendo a Jude que el último lavado y marcado estaba incluido en el servicio. Jude asintió y dijo que muchas gracias. Sí, que la maquillaran, pero con discreción. Está muerta. Todo el mundo lo sabe, dijo encendiendo otro Chesterfield. No hace falta que le pongan muchos potingues. El féretro estaría cerrado durante el funeral, dispuso en tono tranquilo y tajante, y abierto la víspera durante el velorio. Sería enterrada en el cementerio de Mount Hope, donde había comprado tumbas en 1951. Tenía los papeles a mano y dio al empleado el número de la tumba para que pudieran empezar a hacer los preparativos. H-101. Él, según dijo después a Luis, tenía el H-102. Cuando colgó el teléfono, Jude miró a Luis y dijo: Para mí que el cementerio más bonito del mundo está precisamente aquí, en Bangor. Sácate otra cerveza, Luis, que esto va para largo. Luis, que ya empezaba a estar mareado, iba a rehusar cuando ante sus ojos apareció de improviso una imagen grotesca. Vio a Jude arrastrando el cadáver de Norma por el bosque en unas parihuelas, camino al cementerio Micmac, más allá del cementerio de animales. Aquella visión le produjo el efecto de una bofetada. Sin decir palabra, se levantó y sacó otra cerveza del frigorífico. Jude movió la cabeza afirmativamente y marcó otro número. Cuando alrededor de las 3 de la tarde, Luis se fue a su casa a comer un bocadillo y tomar un tazón de sopa, Jude tenía ya muy adelantada la labor de organización de los funerales para su esposa. Pasaba de una cosa a la siguiente con la que preparaba una cena importante. Llamó a la iglesia metodista de North Ludlow, donde se celebraría el oficio, y a la oficina del cementerio de Mount Hope. La funeraria llamaría de todos modos, pero Jude prefirió avisar personalmente por cortesía. Era este un gesto que pocos deudos solían tener, unos porque no caían en ello y otros porque no se sentían con fuerzas. Luis admiraba a Jude por este detalle. Después avisó a los escasos parientes de Norma y a los suyos, hojeando una decrépita agenda de piel, y entre llamada y llamada bebía cerveza y recordaba el pasado. Luis sentía una gran admiración. ¿Y afecto? Sí, le decía su corazón, y afecto. Aquella noche, cuando Ellie bajó ya con el pijama para darle un beso, preguntó a Luis si la señora Crandall iría al cielo. Lo dijo casi en un susurro, como si supiera que era preferible que su madre no la oyera. Rachel estaba en la cocina, preparando un pastel de pollo que pensaba llevar a Jude al día siguiente. Al otro lado de la calle, en casa de los Crandall, estaban encendidas todas las luces. Habían coches aparcados en la senda del jardín y en hilera, junto a la carretera, a lo largo de unos 30 metros a cada lado de la casa. El velorio oficial tendría lugar al día siguiente en la funeraria, pero aquella noche la gente había ido a consolar a Jude lo mejor posible, a ayudarle a recordar y a hacerle compañía. Entre una y otra casa soplaba un gélido viento de febrero. En la carretera había placas de hielo negro. Ahora tenían encima lo más crudo del invierno de Maine. Bueno, cariño, pues no sé qué decirte, respondió Luis sentando a Ellie en sus rodillas. En la tele había un tiroteo. Un hombre giró sobre sí mismo y se desplomó sin que ninguno de los dos les prestara atención. Luis se dijo entonces, un tanto incómodo, que probablemente Ellie sabía muchas más cosas acerca de Spider-Man, Ronald McDonald y Burger King, que sobre Moisés, Jesús y San Pablo. Era hija de una judía no practicante y de un metodista apartado de su iglesia, y suponía que las ideas de la niña acerca del mundo espiritual no podían ser más vagas, no ya mitos ni sueños, sino que sueños de sueños. Ya es tarde para eso, pensó Luis desconcertado. No tiene más que 5 años, pero ya es tarde. Y es que se hace tarde tan pronto. Pero Ellie estaba mirándole, y había que decir algo. La gente cree muchas cosas acerca de lo que nos ocurre cuando morimos, dijo. Unos piensan que vamos al cielo o al infierno, otros que volveríamos a nacer. Sí, la carnación,
Lo que le pasa a Audrey Rose en la película de la tele. Pero si tú no la has visto. Luis pensó que si Rachel llegaba a sospechar que Ellie había visto a Audrey Rose, seguro que tenía su propio derrame cerebral. Me lo contó Mary en el colegio, dijo Ellie. Mary era una niña desnutrida y desaliñada que parecía amenazada de impétigo, tiña e incluso escorbuto, y que se había autoproclamado la mejor amiga de Ellie. Tanto Luis como Rachel procuraban fomentar aquella amistad con la mejor voluntad, pero un día Rachel confesó a Luis que cuando Mary se marchaba sentía siempre el impulso de mirarle la cabeza a Ellie en busca de liendres y piojos. Luis se echó a reír moviendo afirmativamente la cabeza. A Mary su mamá le deja ver todas las películas de la tele. Había en estas palabras una implícita crítica que Luis prefirió pasar por alto. Se dice reencarnación, pero imagino que ya tendrás una idea. Los católicos creen que hay cielo e infierno, pero además limbo y purgatorio, y los hindúes y los budistas creen en el nirvana. Una sombra se proyectó en la pared del comedor. Rachel estaba escuchando. Luis prosiguió más despacio. Y probablemente hay otras creencias, pero en definitiva, Ellie, nadie lo sabe. La gente dice saberlo, pero lo que quiere decir es lo que cree por la fe. ¿Tú sabes qué es la fe? Pues... Mira, tú y yo estamos ahora sentados en mi butaca. ¿Tú crees que mañana la butaca seguirá aquí? Sí. Eso es la fe. Tú confías que seguirá aquí. Yo también. Tener fe es creer que va a pasar algo que tú imaginas. ¿Comprendido? Sí. Ellie movió la cabeza convencida. Pero ni tú ni yo sabemos si la butaca va a estar. Esta noche podría entrar en casa un ladrón de butacas y llevársela, ¿verdad? Ellie ahogó la risa. Pero nosotros tenemos fe en que no ocurra eso. La fe es algo grande y las personas auténticamente religiosas quisieran hacernos creer que la fe y la certidumbre son una misma cosa, pero yo no lo creo así, porque existen demasiadas opiniones al respecto. Lo que sabemos es, cuando nos morimos, una de dos, o nuestra alma y nuestro pensamiento sobreviven a la muerte, o no. Si sobreviven, puede ocurrir cualquier cosa, si no, pues punto, fin. ¿Como si te quedaras dormido? Él reflexionó y dijo, mejor, como si te dieran éter. ¿Tú en cuál de las dos cosas tienes fe, papi? La sombra de la pared se movió y volvió a quedarse quieta. Durante casi toda su vida adulta, por lo menos desde su época de estudiante, Luis creyó que la muerte era el fin. Él había visto morir a mucha gente y nunca sintió el paso de un alma camino de donde fuera. ¿No pensó lo mismo de la muerte de Víctor Pascoe? Luis opinaba como su profesor de psicología, que las experiencias de la vida después de la muerte, recogidas en revistas especializadas y divulgadas por la prensa popular, indicaban probablemente un último intento de la muerte por resistir la acometida de la muerte. La mente humana, con su inagotable inventiva, se sustraía de la desesperación construyendo una alucinación de inmortalidad. Luis también estaba de acuerdo con lo que dijo un compañero de cuarto que tuvo en Chicago en su segundo año de facultad, durante una reunión que duró toda una noche, de que resultaba muy sospechoso que la Biblia estuviera llena de milagros que cesaron de producirse casi por completo durante la época de la razón. Cesaron por completo, dijo al principio, pero luego fue obligado a retroceder por lo menos un paso por los que afirmaban, con cierta autoridad, que aún ocurrían multitud de cosas inexplicables, reductos aislados de perplejidad en un mundo cada vez más escéptico y bien iluminado. Ahí estaba, por ejemplo, el sudario de Turín, que había resistido todas las tentativas que se hicieron para desacralizarlo. Se dice que Jesucristo hizo resucitar a Lázaro de entre los muertos, decía aquel muchacho que se convertiría en un prodigioso ginecólogo de Dearborn, Michigan. Muy bien, si no hay más remedio, me lo trago. Es decir, si yo tengo que aceptar el concepto de que algunas veces un gemelo puede engullir el feto de otro inútero, digamos, en un acto de canibalismo prenatal,
No hay nada que oponer si 20 o 30 años después aquel presenta dientes o en los testículos o en los pulmones para demostrarlo. Y si me trago eso, puedo tragar cualquier cosa, pero lo que yo quiero es ver el certificado de defunción. ¿Ves a dónde quiero ir a parar? Yo no pongo en duda que saliera de la tumba, pero que me enseñen el certificado de defunción. Yo soy como Tomás, que decía que no creería que Jesús había resucitado hasta que pudiera mirar por los agujeros de los clavos y meter la mano en la herida del costado del sujeto. Para mí, él era el verdadero médico de la pandilla, y no Lucas. No, Luis nunca creyó en la otra vida, por lo menos hasta lo de Church. Yo creo que hay algo más allá, dijo a su hija, hablando despacio. Pero, como puede ser, eso no lo sé. Tal vez sea distinto para cada cual, tal vez sea lo que cada uno creyó que sería durante toda su vida, pero creo que hay algo. Creo que la señora Crandall debe de estar en algún lugar donde pueda ser feliz. ¿Tú tienes fe en eso?, dijo Ellie. No era una pregunta, parecía intimidada. Luis sonrió, entre satisfecho y cohibido. Seguramente, y también tengo fe en que es hora de que te vayas a la cama. Llevas 10 minutos de retraso. Le besó en los labios y en la punta de la nariz. ¿Tú crees que los animales tienen otra vida? Sí, dijo él sin pensarlo, y estuvo a punto de añadir, sobre todo los gatos. Las palabras casi le asomaron a sus labios y sintió que la piel le quedaba rígida y fría. Bueno, dijo la niña deslizándose al suelo. Tengo que dar un beso a mamá. Pues adelante. Luis la siguió con la mirada. Al llegar a la puerta del comedor, la niña se volvió y dijo: Aquel día me puse muy tonta con Church, ¿verdad? ¿Y cómo lloraba? No, cariño, dijo él. A mí no me pareciste tonta. Si ahora se muriera, me parecería que podría resistirlo, dijo ella, y parecía quedarse un poco sorprendida por lo que acababa de decir. Luego corroboró: sí podría. Y se fue en busca de Rachel. Aquella noche, en la cama, Rachel dijo: he oído lo que decías. ¿Y no te parece bien?, preguntó Luis, decidido a que sería mejor hablar sin tapujos, si así lo quería ella. No es eso, dijo Rachel en un tono de vacilación impropio de ella. No, Luis, no es eso. Es que me asusto, y tú ya me conoces. Cuando me asusto me pongo a la defensiva. Luis no recordaba haber oído nunca a Rachel hablar con tanta desconfianza, y de pronto se sintió receloso, como si estuviera pisando un campo de minas. ¿Te asustas? ¿De qué? ¿De la muerte? No es mi muerte lo que me asusta. Casi nunca pienso en ella. Ya no. Pero cuando era niña pensaba mucho en eso, y no podía dormir. Soñaba con monstruos que venían a comerme en la cama, y todos tenían la cara de mi hermana Zelda. Sí, pensó Luis, ya salió por fin. Al cabo de todos estos años de matrimonio, ya salió. No hablas mucho de ella. Rachel sonrió y le acarició la mejilla. Eres un encanto, Luis. Yo nunca hablo de ella, y trato de no acordarme siquiera. Siempre pensé que tenías tus razones. Y las tengo. Guardó silencio pensativa. Sé que murió de meningitis espinal. Meningitis espinal, repitió ella, y Luis vio que estaba a punto de llorar. En casa ya no hay ni una sola foto suya. Yo vi la foto de una niña en el despacho de papá. Sí, lo había olvidado. Y mi madre llevaba otra en el billetero, según creo. Tenía 2 años más que yo. Cayó enferma y la pusieron en el dormitorio de atrás. En el cuarto de atrás, como un secreto vergonzoso, Luis. Mi hermana murió en el cuarto de atrás, y eso ha sido siempre un secreto vergonzoso. De pronto Rachel se vino abajo, y en el tono cada vez más agudo de sus sollozos, Luis detectó, alarmado, un síntoma de histerismo. Extendió la mano y tocó un hombro que se deshastió bruscamente. Sintió que las yemas de sus dedos, el roce de la seda del camisón. Rachel, nena, basta. Ella aún no pudo dominar los sollozos. No me impidas hablar, Luis. Solo me quedan fuerzas para decirlo una vez. Y no quiero volver a hablar de ello nunca más. De todos modos,
tampoco iba a poder dormir esta noche. ¿Tan horrible fue?, preguntó Luis, a pesar de que conocía la respuesta. Aquello explicaba muchas cosas, incluso incidentes que no parecían tener la menor relación, encajaban ahora perfectamente. Rachel nunca asistió con él a un funeral, ni siquiera al de Al Locke, un compañero que murió en un accidente de tráfico cuando el coche en el que viajaba chocó contra un camión. Al iba con frecuencia a visitarles al apartamento y Rachel le apreciaba, pero no fue a su funeral. Aquel día se puso enferma, recordó Luis. Parecía gripe o algo por el estilo, bastante grave, pero al día siguiente estaba perfectamente después del funeral. Rectificó. Ahora recordaba que ya entonces podía tratarse de algo psicosomático. Fue horrible, desde luego, mucho peor de lo que puedas imaginar, Luis. La veíamos empeorar de día en día, sin poder hacer nada. Tenía dolores constantes. Su cuerpo parecía encogerse, contraerse. Se le encorvaron los hombros y se le desfiguró la cara hasta convertirse en una especie de máscara. Sus manos eran como las garras de un pájaro. A veces yo tenía que darle de comer. Me horrorizaba, pero lo hacía sin protestar. Cuando el dolor aumentó, empezaron a darle calmantes, suaves al principio, pero los que le daban después la hubieran dejado perturbada para siempre, por años que hubiera vivido, aunque todos sabíamos que no viviría. Seguramente por eso es para nosotros un secreto, porque queríamos que muriera Luis. Deseábamos su muerte, y no era para que ella acabara de sufrir, sino para no tener que sufrir nosotros. Era porque parecía un monstruo, y empezaba a ser un monstruo. Oh, Dios, ya sé que parece una espantosa barbaridad. Se cubrió la cara con las manos. Luis la tocó con suavidad. Rachel, no es una barbaridad. Luis, gritó ella, Luis. Es la realidad, sencillamente. A veces las víctimas de una larga enfermedad se convierten en seres ariscos y tiránicos. La imagen del enfermo sufrido y santo es falsa. Tan pronto como empiezan a llagarse, ya están amargándoles la vida a los que están a su lado, y es que no pueden evitarlo, pero eso no es un consuelo para los demás. Ella le miraba sorprendida, casi esperanzada. Luego volvió el gesto de desconfianza. ¿Eso te lo inventas ahora? Él sonrió tristemente. ¿Quieres que te enseñe los libros y las estadísticas de los suicidios? En las familias que han cuidado en casa a un enfermo desahuciado durante mucho tiempo, la cifra de suicidios se dispara hacia la estratosfera durante las 6 semanas siguientes a la muerte del paciente. ¡Suicidios! Se atiborraban de pastillas, o abren la espita del gas, o se saltan la tapa de los sesos. Odio, agotamiento, repulsión, tristeza. Se encogió de hombros y juntó los puños con suavidad. Los supervivientes empiezan a sentirse como si hubieran cometido un crimen y claudican. En la cara de Rachel, congestionada por el llanto, se pintaba ahora una expresión de dolorido alivio. Zelda era exigente, odiosa. A veces se orinaba en la cama a propósito. Mi madre siempre le preguntaba si quería que le ayudase a ir al baño y después, cuando ya no podía levantarse, si quería el orinal. Y Zelda decía que no, y entonces se lo hacía en la cama para que mi madre o mi padre y yo tuviéramos que cambiarles las sábanas, y decía que se lo había escapado, pero había una sonrisa en sus ojos. Se veía la sonrisa. La habitación olía siempre a orines y a medicina. Tomaba unos frascos de calmantes que olía como a ciruelas silvestres, como las gotas para la tos. Era un olor que no se quitaba con nada. A veces, a una hora me despierto por la noche oliendo a ciruela, y si no estoy despierta del todo pienso, ¿aún no ha muerto Zelda? ¿Aún? Rachel contuvo el aliento, y Luis le apretó una mano con vehemencia. Cuando la cambiábamos, se le veía la espalda retorcida, llena de bultos. Al final, Luis, parecía que el culo se le hubiera subido hasta las paletillas. Ahora los ojos húmedos de Rachel tenían la mirada horrorizada y vidriosa
de los de una niña que recordaba una persistente pesadilla. A veces me tocaba con sus manos de pájaro, y a mí me faltaba poco para ponerme a gritar. Y un día se me cayó la sopa en el brazo porque ella me había tocado la cara, y me quemé, y entonces sí grité, y otra vez vi la risa en sus ojos. Hacia el final, los calmantes ya no hacían efecto, y entonces la que gritaba era ella. Ninguno de nosotros podía recordarla como era antes, ni siquiera mi madre. Ya no era más que aquella cosa deforme que gritaba en el cuarto de atrás. Nuestro secreto vergonzoso. Rachel tragó saliva y la garganta le chasqueó. Mis padres habían salido cuando ella Con un esfuerzo terrible y desgarrador, Rachel pronunció la palabra. Cuando ella murió. Mis padres no estaban en casa. Yo me quedé. Era Pascua y habían ido a ver a unos amigos. No iban a estar fuera más de unos 15 minutos. Yo estaba en la cocina, leyendo una revista, por lo menos mirándola. Esperaba a que fuera hora de darle la medicina porque ella estaba gritando. Empezó a gritar. En cuanto se fueron mis padres, yo con aquellos gritos no podía leer. Y entonces, bueno, Zelda dejó de gritar. Yo tenía 8 años. Luis y pesadillas todas las noches empezaban a pensar que mi hermana me odiaba porque yo tenía la espalda derecha, porque yo no tenía aquellos dolores, porque yo podía andar, porque yo viviría. Empezaba a pensar que quería matarme. Aún hoy, Luis, aún hoy no puedo creer que todo fueran imaginaciones. Estoy convencida que me odiaba. No sé si hubiera llegado a matarme, pero si hubiera podido apoderarse de mi cuerpo, echarme a mí de él como en un cuento de hadas, eso sí lo habría hecho. Cuando dejó de gritar, subí a ver si le había ocurrido algo. Se había caído de lado o resbalado de las almohadas. Entré en la habitación, la miré y pensé que se había tragado la lengua. Estaba asfixiándose, Luis. Su voz volvía a ser chillona y lagrimosa, y tenía un alarmante acento infantil, como si hubiera regresado en el tiempo y reviviera la experiencia. Luis, yo no sabía qué hacer. Tenía 8 años. ¿Qué ibas a hacer?, dijo Luis, abrazándola, y Rachel se asió a él con el frenesí del mal nadador cuyo bote acaba de volcarse en medio de un lago. ¿Alguien te ha hecho algún reproche? No, respondió ella. Nadie me echó la culpa, pero nadie pudo remediar lo ocurrido. Nadie pudo hacer que no ocurriera, Luis. No se había tragado la lengua. Entonces empezó a hacer un sonido extraño, no sé, algo así como... En su atormentada y vívida descripción de los sucesos de aquel día, Rachel debió de imitar bastante bien el ruido que hiciera Zelda, y a Luis le saltó el recuerdo de Victor Pascoe. Estrechó con más fuerza a su esposa. Y babeaba. Basta, Rachel, dijo él con la voz no muy firme. Conozco los síntomas. Tengo que explicar, respondió Rachel con testarudez. Explicar por qué no puedo ir a los funerales de la pobre Norma. Y también porque aquel día tuvimos aquella estúpida pelea. Shh, eso ya está olvidado. Yo no lo he olvidado, dijo ella. Lo recuerdo muy bien, Luis. También como recuerdo que mi hermana Zelda murió de asfixia el 14 de abril de 1965. Durante unos instantes se hizo el silencio. La puse boca abajo y le golpeé la espalda, continuó Rachel al fin. No sabía qué otra cosa podía hacer. Ella pataleaba con sus piernas deformes y recuerdo que sonó un ruido como de pedos. Creí que era yo, o ella tal vez, pero no eran pedos sino las costuras de las mangas de mi blusa que se abrieron cuando le di la vuelta. Ella empezó a tener espasmos y vi que tenía la cara ladeada de la almohada y pensé,
Zelda está ahogándose y cuando vengan dirán que yo la asfixié. Tú la odias, Rachel, me dirán, y era verdad. Y deseabas que se muriese, y también era verdad. ¿Por qué, Luis? Lo primero que pensé cuando ella empezó a agitarse en aquel modo en la cama fue, oh por Dios, por fin Zelda se ahoga y esto va a terminar. La puse otra vez boca arriba. Ahora tenía la cara negra, Luis, y los ojos se le salían de las órbitas. Y tenía el cuello hinchado. Y entonces murió. Yo di unos pasos atrás, supongo que buscando la puerta, pero choqué contra la pared y tiré un cuadro. Era un dibujo de unos cuentos del Mago de Oz. Y a Zelda le gustaba mucho antes de caer enferma con la meningitis. Era un dibujo de Oz el grande y terrible. Solo que Zelda siempre decía Oz el grande y terrible porque no podía pronunciar la R. Mi madre lo mandó enmarcar porque a Zelda le gustaba Oz el grande y terrible. Cayó al suelo y el cristal se hizo añicos. El marco saltó en pedazos y yo empecé a gritar porque comprendí que había muerto y pensé que su espíritu quería castigarme, porque su espíritu debía de odiarme tanto como ella, pero su espíritu no estaba atado a la cama. Por eso eché a correr y salí a la calle gritando, Zelda muerto, Zelda muerto, Zelda muerto. Y salieron los vecinos y me vieron correr por la calle, con la blusa rota gritando, Zelda muerto y Luis. Pensarían que estaba llorando, pero yo creo que me reía, Luis. Sí, me reía. Si te reías, me descubro ante ti, dijo Luis. No hablas en serio, dijo Rachel con la absoluta certeza del que ha dado vueltas y más vueltas a una idea. Él no insistió. Pensaba que quizá algún día Rachel se librara de aquel recuerdo espantoso y putrefacto que le había atormentado durante tantos años, pero algo quedaría. No se borraría del todo. Louis Creed no era psiquiatra, pero sabía que en el humus de toda vida hay objetos semienterrados y oxidados, y que los humanos sienten una y otra vez el impulso de tirar y tirar de ellos, aunque les corten las manos. Hoy Rachel lo había arrancado casi todo. Era como una muela deforme y podrida, de raíces ennegrecidas, infectadas, fétidas. Ya estaba fuera. Solo quedaba una célula nociva que, si Dios era bondadoso, permanecería dormida para no aflorar más que en los sueños más profundos. Era casi increíble que hubiera podido expulsar tanto. Ello no solo denotaba valor, sino que lo pregonaba a gritos. Luis estaba impresionado. Sentía deseos de lanzar un hurra. Se sentó en la cama y encendió la luz. Sí, dijo, me descubro ante ti, y por si me faltaban motivos para detestar a tus padres, ahora los tengo. Nunca debieron dejarte sola con ella, Rachel. Nunca. Como una niña, la niña de 8 años que era cuando ocurrió aquella historia increíble y vergonzosa. Ella protestó. Lu, era el tiempo de Pascua. Como si era el tiempo del juicio final, dijo Lu con la voz ronca de un furor candente en la que hizo sobresaltarse. Él se acordaba de las 2 estudiantes de enfermería, las 2 auxiliares que tuvieron la mala fortuna de estar en el servicio la mañana en que llevaron a Pascoe moribundo. Una de ellas, una jovencita con mucho temple que se llamaba Carla Shivers, volvió al día siguiente y trabajó con tanta eficacia que hasta la misma Charlton quedó impresionada. A la otra no habían vuelto a verla. Luis no se sorprendió ni se lo reprochaba. ¿Dónde estaba la enfermera? Debían haber contratado a una enfermera diplomada, pero no, se marcharon dejando a una criatura de 8 años solo con una hermana moribunda que probablemente estaba ya clínicamente perturbada. ¿Por qué? Porque era Pascua. ¿Y por qué aquella mañana la elegante Dory Goldman no pudo seguir soportando el mal olor y tuvo que salir un ratito a tomar el aire? Y Rachel se quedó de guardia, ¿cierto, amigos y vecinos? Rachel se quedó de guardia. 8 años, coletas y blusa de colegiala. Rachel tuvo que cargar con la jodida guardia.
Rachel podía quedarse y aguantar el maldito olor, porque le enviaban después todos los años 6 semanas al campamento Sunset en Vermont, sino porque aguantó los malos olores de su hermana moribunda y demente. Los nuevos conjuntos de Gage, la media docena de vestidos de Ellie y yo te pago los estudios y rompes con mi hija. ¿Dónde estaba el sustancioso talonario cuando tu hija se moría de meningitis espinal y tu otra hija estaba sola con ella, cerdo roñoso? ¿Dónde estaba la jodida enferma diplomada? Luis pensó, saltando de la cama. ¿A dónde vas?, preguntó Rachel alarmada. A traerte un Valium. Ya sabes que yo nunca... Esta noche sí. Rachel tomó la píldora y le contó el resto. Su voz permaneció tranquila. El calmante hacía su efecto. Un vecino sacó a la pequeña Rachel de detrás del árbol donde se había acurrucado gritando: Zelda ha muerto. Le sangraba la nariz y tenía la blusa manchada. El mismo vecino llamó a la ambulancia y a los padres. Después de cortarle la hemorragia y darle una taza de té caliente y 2 aspirinas para que se le calmara, consiguió que le dijera el paradero de sus padres. Estaban en casa de los Cabran, que vivían al otro lado de la ciudad. Peter Cabran era el contable de la empresa del padre. Antes de la noche se habían pronunciado grandes cambios en la casa de los Goldman. Zelda ya no estaba. Su habitación fue vaciada y fumigada. Se llevaron todos los muebles. El cuarto de atrás era una caja vacía. Después, mucho después, Dory Goldman instaló allí su cuarto de costura. Aquella misma noche, Rachel tuvo su primera pesadilla. Cuando despertó a las 2 de la madrugada llamando a gritos a su madre, descubrió aterrada que apenas podía moverse. La espalda le dolía terriblemente. Se la lastimó al mover a Zelda. En aquel paroxismo de pánico pudo desarrollar la fuerza suficiente para poder levantar a Zelda, abriéndosele la blusa en el esfuerzo. Que se había producido una lesión al tratar de impedir que Zelda se ahogara estaba clarísimo para todo el mundo, pero todo el mundo, salvo para la propia Rachel. Ella estaba segura de que aquello era la venganza de Zelda. Zelda sabía que Rachel se alegraba de que hubiera muerto. Zelda sabía que cuando Rachel salió corriendo y gritando Zelda muerto, no lloraba, sino que reía. Zelda sabía que había sido asesinada y por eso ahora le había pasado la meningitis espinal a Rachel. Y Rachel pronto empezaría a deformársele la espalda y también ella tendría que quedarse en la cama y poco a poco se convertiría en un monstruo y las manos se le retorcerían como garras. Con el tiempo, gritaría de dolor, como Zelda, y mojaría la cama, y un día se ahogaría con la lengua. Era la venganza de Zelda. Nadie pudo convencer a Rachel de que estaba equivocada, ni su madre, ni su padre, ni el doctor Murray, que diagnosticó una leve luxación y dijo a la niña con sequedad, cruelmente, en opinión de Luis, que estaba portándose mal, que sus padres estaban abrumados por el dolor y que no era el momento de hacer monerías de niña pequeña para llamar la atención. Hasta que remitió el dolor, Rachel no se convenció de que no era víctima de la venganza de Zelda ni de un castigo de Dios por su maldad. Durante muchos meses, eso dijo a Luis, aunque en realidad fueron 8 años, tuvo pesadillas en las que su hermana moría una y otra vez, y al despertar sobresaltada se llevaba las manos a la espalda para cerciorarse de que seguía perfectamente. Llegó en la terrible secuela de que aquellas pesadillas le parecían que la puerta del armario tenía que abrirse violentamente y Zelda se abalanzaría sobre ella, morada y contrahecha, con los ojos en blanco, la lengua de fuera y las garras extendidas para matar a la asesina que se acurrucaba en la cama con las manos pegadas a la espalda. Rachel no asistió a los funerales de Zelda ni a ningún otro. Si me lo hubieras dicho antes, se habría aclarado muchas cosas, dijo Luis. No podía, Lu. Su voz sonaba adormilada. Desde entonces no puedo. Una pequeña fobia en este tema. Una pequeña fobia, pensó Luis. Sí, eso. No puedo evitarlo. Comprendo que tienes razón, que la muerte es perfectamente natural y que hasta buena. Pero entre lo que me dice la razón y lo que siento, aquí dentro... Ya... Aquel día que
me puse furiosa contigo. Yo sabía que, por más que Ellie llorara ante la posibilidad de que Church muriera, ella no era sino un modo como otro cualquiera de hacerse a la idea, pero no pude contenerme. Perdóname, Luis. No hay nada que perdonar, dijo él acariciándole el pelo, pero qué diantre. Acepto las disculpas si eso hace que te sientas mejor. Ella sonrió. Y así es. Me siento mejor, sí. Es como si hubiera expulsado algo que estuviera envenenando una parte de mí durante años. Quizás sea eso lo que has hecho en realidad. Rachel cerró los ojos y volvió a abrirlos lentamente. Y no le eches a mi padre toda la culpa, Luis. Fue una mala época para ellos. Los gastos de la enfermedad los dejaron casi arruinados. Mi padre no pudo abrir la sucursal que había proyectado poner en las afueras, y las ventas de la tienda del centro flojeaban. Además, mi madre estaba medio loca. Después, todo empezó a arreglarse. Fue como si la muerte de Zelda marcara el comienzo de una buena racha. Se acabó la recesión, volvió a circular el dinero. Mi madre consiguió el préstamo y desde entonces los negocios le han ido bien. Pero todo aquello hizo que mis padres tendieran siempre a sobreprotegerme. No es solo que yo fuera lo único que les quedara, sino también remordimiento, dijo Luis. Probablemente. Y no te enfadarás si el día en que entierren a Norma me pongo enferma, ¿verdad? No, cariño, no me enfadaré. Le tomó una mano. ¿Puedo llevar a Ellie? La mano de ella se cerró con fuerza sobre la de Luis. Oh, pues, no sé qué decirte. Volvió a temblarle la voz a causa del miedo. Aún es una niña. Hace más de un año que sabe dónde vienen los niños, le recordó él. Ella guardó silencio mirando el techo y mordiéndose los labios. Si a ti te parece bien, dijo al fin, si crees que no va a afectarle. Ven aquí, Rachel, dijo él, y aquella noche durmieron espalda contra estómago, y cuando ella despertó temblando, una vez disipado el efecto del Valium, él la tranquilizó con sus caricias, susurrándole al oído que todo iba bien, y ella volvió a adormilarse. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @MysteriousTale y en Instagram como @MrMysteriousTellATale.